Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguado Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAC, curso Antropología Cultural. Vamos a estar haciendo una breve explicación para comprender los conceptos básicos del análisis de la antropología cultural. En este caso, vamos a hablar de cultura, interculturalidad y diversidad cultural. Acá la cultura la podemos definir como un producto de aprendizaje en las diferentes etapas de vida del individuo y se produce en el propio seno de la sociedad, transmitiéndose la misma de generación en generación por medio de la comunicación y el lenguaje. Se enfoca en la conducta y comportamiento del individuo, miembro de un grupo social. Es el complemento esencial en una sociedad basada en normas y principios. Una sociedad es el conjunto de individuos que están en una comunidad y se debe pasar por un proceso de socialización para pertenecer a ella. Luego, la cultura es un modo o estilo de vida de los pueblos donde el hombre tiene la capacidad de crear esa cultura y mantenerla. Existe un proceso de enculturación, el cual es la formación que va obteniendo un individuo a lo largo de su vida eh, en el desarrollo o en el pueblo o la cultura donde se está formando, es decir, las costumbres, tradiciones, valores que la persona o el individuo va adquiriendo. Tiene el poder, la sociedad y la cultura tienen el poder de unir en grandes grupos, de unir a las personas en grandes grupos, proporcionan una visión compartida del mundo. Eh, la cultura tiene su originalidad propia, es decir, toda costumbre es válida dentro de su entorno. Si se lleva a otra parte, tiende a perder la originalidad, o sea, tiende a perder la misma. Es digna y respetable como todas las demás. Acá podemos poner un ejemplo o colocar un ejemplo por lo menos de una comida típica de una región del país. La comida en su región es propia, es original. Cuando se traslada y se prepara en otro lugar, a lo mejor ya tiende a perderse o su originalidad, el sabor tal vez no sea el mismo. Surge, la cultura surge como consecuencia del contacto cultural donde se identifican con otros modos de vida. Luego, se puede decir que la cultura es el resultado de la observación, identificación, aprendizaje y comportamiento que rigen la conducta del individuo en los grupos de la sociedad, ¿sí? O sea, que se rigen por normas para un modo de vida, es decir, en la sociedad se rigen por normas para un modo de vida. Luego tenemos acá entonces el tema de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Esta viene definida por relaciones que existen dentro de una sociedad entre diversos grupos mayoritarios y definida no solo por términos de cultura, también, también por etnia, lenguaje, nacionalidad, es de naturaleza descriptiva y prescriptiva. Está dada por un conjunto de interacciones que estructuran una sociedad. ¿Sí? Entonces, acá luego podemos decir que fomenta políticas de diversidad, reconocimiento e integración de las culturas en las sociedades contemporáneas. Se dan situaciones que reflejan xenofobia, racismo y generan exclusión. Por ejemplo, en la migración, ¿sí? Se da la migración. Cuando se produce la migración, se da muchas veces la xenofobia, la exclusión y el racismo. Eh, Debe existir una interacción la cual implica empatía y sociabilidad. ¿Qué es empatía? Pues la empatía es tratar de comprender al otro, colocarse en el lugar del otro, ¿sí? Y respetar también al otro, ¿sí? Eh, Vamos ahora por último a explicar lo que es diversidad cultural. La diversidad cultural es la coexistencia de varias o muchas culturas dentro de una sociedad. Por ejemplo, acá en Bogotá es un centro de diversidad cultural. Si nos colocamos a ver acá en Bogotá, concluyen personas de todas las partes del país. Eh, Hasta los indígenas, que digamos que no es tan común verlos en todas las ciudades. Acá en Bogotá es muy común ver grandes grupos de indígenas, inclusive también los que han venido para participar de ciertas marchas. Eh, ¿Qué incluye? La diversidad cultural incluye las lenguas, tradiciones, costumbres, artes, eh, costumbres, regiones, artes, gastronomía y otros elementos que pueden proporcionar una diferencia a los grupos sociales. Un ejemplo de esto es que en Colombia existen varias culturas, como lo decíamos, como la indígena, así como las propias de cada región y otras originarias productos de la migración, ¿sí? Eh,
debe ser reconocida y consolidada a nivel nacional e internacional. Se deben promover políticas de interacción y participación para todos los ciudadanos. Esto como reconocimiento de la UNESCO. Eh, la diversidad cultural donde existe la interacción se da donde existe la interacción de las culturas por medio de su lenguaje, sus comidas, por ejemplo, disfrutar de la bandeja paisa en todo el país, prácticas religiosas como prácticas religiosas, prácticas profesionales, así como las celebraciones y fiestas. Eh, Existe la inclusión de grupos minoritarios como indígenas, personas con condiciones de discapacidad, la comunidad LGBT, migrantes, es decir, garantizar beneficios justos para ciudadanos, para todos los ciudadanos del territorio. Eh, por otra parte, bueno, también el Estado debe proteger la existencia y la identidad de cada grupo, de cada cultura, ¿sí? Es decir, la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa. Eh, también genera un enriquecimiento integral en las diferentes áreas culturales. Por ejemplo, la diversidad cultural permite aprender nuevos idiomas, la innovación, la inversión, adquirir conocimientos compartidos, por ejemplo, en el ambiente laboral. En Colombia existe la diversidad cultural. En Colombia, al existir la diversidad cultural, se han creado sociedades multiculturales y pluriculturales, donde diferentes grupos comparten un mismo lugar en el territorio nacional. ¿Sí? Eh, También a qué conlleva la diversidad cultural, a que se pueda tener buenas relaciones basadas en el respeto, tolerancia, reconocimiento, donde sea posible negociar con facilidad las diferencias que se lleguen a presentar en la comunidad, ¿sí? Eh, Permite que existan, el Estado como tal debe permitir que existan espacios para el libre desarrollo de su identidad cultural, donde no haya discriminación y violencia. Existe también un crecimiento cultural, una convivencia cultural, una capacidad de negociación y una libertad de cultura. Entonces luego podemos concluir que la diversidad cultural viene a ser el principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre los diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia, interacción entre diferentes culturas de un mismo, de un mismo espacio, en un mismo espacio geográfico. Acá tenemos un pequeño error. En un mismo espacio geográfico. Todos somos agentes de cambio y todos tenemos un rol en la sociedad. Es decir, de cada uno de nosotros depende poder aportar nuestro mejor granito de arena para contribuir al desarrollo de la sociedad. Es decir, la diversidad cultural es permitir la inclusión, es sentir la empatía por el otro, es buscar de entender al otro y tener esa convivencia, ¿sí? Poder desarrollar esa convivencia con otras personas. Entonces, también como parte de este tema, vamos a hacer una breve explicación de lo que son estereotipos, ¿sí? ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen mental muy general, basada más en lo emocional que en lo racional, con lo que se pretende caracterizar a un grupo social en su aspecto físico o en su comportamiento, es decir, se pretende generalizar. Algunos de esos grupos sociales pueden ser los jóvenes, pueden ser los inmigrantes, también pueden ser los modelos, pueden ser los ancianos. Es decir, ellos los tienden a caracterizar por, eh, por diferentes aspectos. Por ejemplo, se puede caracterizar a un inmigrante cuando se dice que el inmigrante es delincuente. La mayoría de los inmigrantes son delincuentes. Los abuelos tienden a ser muy lentos. Las modelos son muy bonitas, son muy bien presentadas, pero tienden a carecer de falta de preparación. Es decir, carecen de ciertos conocimientos. Eh, y así sucesivamente. Cuando nos basamos en un estereotipo, se realiza una valoración negativa de un grupo. El resultado de esta valoración negativa es el prejuicio, ¿sí? Lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, entonces podemos decir, los jóvenes son vagos, los jóvenes no son responsables, ¿sí?
los inmigrantes son delincuentes. eh, por ejemplo, los ancianos son lentos, como ya lo bien lo mencionábamos. Entonces, en los estereotipos no se consideran las características o actuaciones individuales de una persona, es decir, se generaliza cuando no se debe hacer, no se debe generalizar que sobre un grupo como tal, por ejemplo, de los inmigrantes, que existe un efecto de autocumplimiento. ¿Qué es este efecto? Estos provienen del medio provienen del medio que nos movemos y la educación que se ha recibido. Si estos estereotipos se le da unos efectos de cumplimiento y los cuales provienen del medio en que nos movemos y la educación que hemos recibido. Pero también somos responsables de nuestra mirada prejuiciosa y estereotipadora que hacemos sobre una persona, ¿sí? Entonces luego, ¿los estereotipos a qué conllevan? Los estereotipos conllevan a que haya discriminación, ¿sí? Que haya discriminación. Por ejemplo, muchas personas dicen, no le arriendo una casa a los inmigrantes porque la mayoría son delincuentes. No le arriendo una casa a un costeño porque son muy les gusta hacer muchas fiestas. Eh, no con las empresas a veces piensan, no contrato jóvenes porque los jóvenes son muy vagos, los jóvenes no son responsables. Eh, y así sucesivamente. Luego podemos describir lo que es discriminación. Entonces, ¿qué es discriminación? La discriminación según eh, acá en YouTube, la página de enseñanzas y herramientas digitales, nos dice que la discriminación existe cuando el Estado, la sociedad o un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso matan a una persona o grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus derechos basándose en un prejuicio. O sea, tenemos que tener en cuenta con los prejuicios que tenemos, los prejuicios que podemos o que a los que llegamos en base a los estereotipos. Esta explicación se hace o se está haciendo con la finalidad de poder eh, explicar el tema o la teoría que estamos tratando con respecto a un trabajo de campo que se está haciendo en la parte de etnografía. ¿Qué es etnografía? La etnografía es una metodología de investigación en la cual o consiste en que una persona, en este caso el etnógrafo, el investigador, conviva con una cultura, en una sociedad que esté dentro de ella, que se mezcle con ella, que escuche, que hable, se relacione con esta cultura para poder entenderla. Entonces, en base a ello se va a estar realizando un trabajo de campo, en este caso en la empresa Legrand Colombia, en la cual vamos a estar realizando las siguientes preguntas. Tenemos la pregunta número 1 que dice, ¿qué significa para usted convivir con personas de diferentes culturas? ¿Y cómo cree que esta convivencia afecta la forma en que entendemos nuestras propias tradiciones y valores? ¿Sí? Esa sería la pregunta número 1. Luego tendríamos la pregunta número 2, la cual nos dice, ¿puede compartir una experiencia en la que haya aprendido algo valioso de otra cultura? ¿Qué qué impacto tuvo en esa forma de relacionarse con personas de diferentes antecedentes culturales? Nuestra pregunta 3 vendría a ser en su opinión, ¿cómo afectan los estereotipos y prejuicios hacia ciertas culturas o grupos étnicos en la convivencia en espacios multiculturales? Es decir, si nosotros decimos los indígenas son sucios, no se bañan, ¿cómo nos afecta eso en este caso estamos hablando de grupos étnicos, perdón, cómo nos afecta la convivencia con ellos en espacios multiculturales, es decir, donde nos mezclemos todos. Por ejemplo, lo que pasaba en estos días en la universidad, creo que en la Universidad Nacional, sin más no estoy seguro, donde los indígenas prácticamente ingresaron hasta la universidad y armaron sus carpas o estuvieron quedándose ahí, ¿sí? Nuestra pregunta número 4 nos dice, ¿ha sido testigo o víctima de actitudes o comportamientos racistas? ¿Cómo cree que estos afectan la posibilidad de construir una sociedad intercultural basada en el respeto y la igualdad? Entonces, bueno, este video prácticamente está dirigido a los compañeros de Legrand Colombia, los cuales se les estará haciendo la entrevista en este proceso de la etnografía.
Espero que me la puedan entender y comprender. Muchas gracias.